Amén. Hoy iniciamos una nueva serie que nos va a acompañar por varias semanas, que le hemos llamado el lenguaje de la oración. Hoy vamos a estar en la introducción, como tal, de este lenguaje de la oración. Realmente no es una serie sobre el libro de los Salmos, es una serie sobre la oración a través del libro de los Salmos, que es una de la provisión de Dios para poder enriquecer nuestra vida de oración. Los Salmos es un libro particularmente escrito para crecer en oración, revitalizar la oración. No sé si ustedes se han dado cuenta o ya lo notan en su vida, es una de las disciplinas más difíciles de crecer. Es vital, pero a todos nos cuesta. Realmente en todo el tiempo aquí en la comunidad, por lo menos, nunca he visto a una persona que se me haya acercado a mí y me haya dicho: Juan, estoy abrumado porque tengo esa sensación que estoy orando demasiado. Me pasé, estoy orando. No. Bueno, puede ser que haya algunos que sí, pero tal vez porque son humildes, entonces no se acercan. Entonces, y dicen, no dicen nada. No sé cuántos de ustedes les pase hoy, pueden acercarse a mí. Ahora, si se acercan a decirme eso, yo cuestionaré su vida de oración. Yo cuestionaré su vida. Nunca es suficiente. Pero en nuestras vidas, si queremos ver esos cambios en nuestra vida también, avivar nuestra fe, avivar nuestra experiencia y conocimiento con el Señor, necesitamos crecer. No hay crecimiento espiritual, vida espiritual sin la oración. No hay comunidad, no existe la posibilidad de una comunidad que sea avivada espiritualmente si no oramos. Hombres y mujeres comprometidos a buscar el rostro de Dios en oración. Y saben que una de las cosas por las cuales no oramos es porque fallamos en algo que inclusive no depende de nosotros, sino es nuestra percepción de Dios. Estamos fallando en nuestra capacidad de comprender que a ese Dios que podemos hablar, comunicarnos, ese Dios está presente y disponible para nosotros. A veces no creemos eso, que nos falta. El problema no es de nosotros, sino que no comprendemos, no estamos conscientes de que el Señor está presente y está disponible para cada uno de nosotros, independiente del recorrido espiritual que tenemos. Con respecto a la fe, a la oración, en cuanto a los desafíos que tenemos, los retos que tenemos, el Señor nunca va a estar en la situación de decir: uy, usted me la puso muy duro. Eso está muy difícil. Con el Señor no. Al contrario, lo que pasa con la oración es que el Señor dice: no más. Con razón ustedes van al mundo en general para que sus deseos sean satisfechos. No. Como dice, y eso lo sabemos, pero no lo vivimos, no tenemos por qué. ¿Cómo dice el texto bíblico? Porque no pedimos. Pero así es, sí. No tenemos no tienen, dice el texto bíblico, decía Jesús, porque no piden. De toda la experiencia que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos, estando aquí registrada en el texto bíblico, creo que es muy significativo que los discípulos nunca le dijeron a Jesús: Jesús, enséñanos a evangelizar, enséñanos a predicar, enséñanos a expulsar demonios, enséñanos a curar enfermos. Eso no está en la Biblia. Pero sí hay una cosa que les
les movió, que les inquietaba? ¿Qué le pidieron a Jesús? Señor, enséñanos a orar. Definitivamente la vida de Jesús en la oración, y es muy interesante, no están registradas ninguna de las palabras de Jesús orando él. Bueno, algo por sus discípulos un poquito al final allí. Y el Padre Nuestro, pero es más como, bueno, ¿y cómo es que debemos orar? Pero sí era evidente para sus discípulos que la fuente de la vida que había en Jesús, de la esperanza, de la autoridad, del poder, era en la oración. Mateo 7, del 7 al 11 dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Cuando iniciamos nuestra vida cristiana o en todos los momentos, sobre todo de crisis, nuestra vida es débil y nuestra obediencia superficial. Si nuestra fe es débil y nuestra obediencia es superficial, y la única forma es poder crecer en oración y entender, como dije, que Dios está dispuesto a estar con nosotros y a obrar en nos y a obrar para nosotros y a través de nosotros. Estar con nosotros para nosotros. Es ese papá que está ahí para ti, para mí, y también va a obrar a través de nosotros. El problema es que no sabemos qué decir. Podemos pasar años y no entender y no aprender el lenguaje de la oración. Hoy vamos a usar la figura de aprender un idioma como la necesidad de aprender a orar y de crecer en la oración. Uno puede notar en algunas comunidades, por ejemplo, amigos o hermanos en la fe en los Estados Unidos, hay personas que están viviendo 5, 10, 15 años y no manejan el inglés. Más o menos como nos puede pasar, tú puedes estar 10, 15, 20 años de cristiano y ahí con las 2 o 3 palabritas que, como dicen algunos amigos que están allá, dicen, no, yo me defiendo, con eso me defiendo. A ver, con razón. Orar es todo un lenguaje, es toda una forma y requiere las mismas experiencias que se requiere, la misma constancia de aprender un lenguaje, un idioma. De a poquito, poco a poco, al comienzo parece tan natural, tan no natural, como te pasa a ti y a mí cuando estamos hablando en un idioma que estamos aprendiendo. No se escucha tan nativo, digamos. Creo que a veces el Señor nos dice, uy, lleva 20 años y no, eso ahí todavía trabado, no ha aprendido. Por eso vamos a hacer este recorrido por el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es un libro que particularmente se concentra en enseñar ese idioma, ese lenguaje. En toda la Biblia está, pero particularmente en el libro de los Salmos. Es como decir el Señor, mire, aquí este es un curso como intensivo. Como aquí ustedes van a aprender esto de la oración, ¿cómo es?
¿Cómo puede ser un lenguaje que nos nace naturalmente? Por eso vamos a recorrer el libro de los Salmos, no todo, pero espero que ustedes en su lectura, ¿sí? vayan revisando el libro de los Salmos. Hoy vamos a estar en la introducción, que es el Salmo 1. Les animo a leer el Salmo 2, que es ahí como una continuación del 1, el 3, que vamos a ver en 8 días. El libro de los Salmos hace como cuando uno aprende un idioma. Cada salmo es como una ocasión particular donde el salmista se comunica con Dios, con sus emociones, en experiencias diferentes de la vida. Así como cuando uno aprende un idioma, que cómo es estar en el aeropuerto, cómo estar en la casa, cómo estar en el mercado. El libro de los Salmos son muchas experiencias y cada una aprendemos entonces una forma de comunicarnos de ese lenguaje que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. En 8 días vamos a estar hablando del temor. ¿Cómo se comunica uno con Dios en medio del temor? Eso va a ser en 8 días. Hoy vamos a hablar de la introducción, de esa provisión de Dios que es su palabra, que es el primer salmo, que es como decir, miren, ustedes para aprender ese lenguaje tienen que ver la vida como el Salmo 1. Tienen que verlo así. Para aprender ese lenguaje, usted tiene que tener esa cosmovisión, tiene que tener ese acercamiento. A veces con respecto a las escrituras, yo sé que es muy común un dicho entre cristianos que decimos que la Biblia es como el manual para la vida. ¿Usted no ha escuchado eso? ¿Sí? ¿No ha escuchado eso? Que la Biblia es como el manual. Yo quisiera preguntarles, ¿a ustedes les fascina leer manuales? Pues yo creo que no. Yo creo que, claro, dice muchas cosas acerca de la vida, pero la Biblia, las escrituras no son un manual. Son una palabra viva, son una experiencia en relación con Dios, con la presencia del Espíritu Santo que nos mueve, nos enseña, nos transforma. Es más que a ver qué dice acerca de los negocios, a ver qué dice de la familia, a ver qué dice de ser papá. No, es más que eso. Debe producir las escrituras, y espero que los salmos también produzcan eso, como recuerdan cuando había unos seguidores de Jesús después de su resurrección que iban camino a Emaús, que Jesús se acercó a ellos y ellos ni se dieron cuenta que era Jesús. Y entonces él empezó a hablar con ellos, y cuando refería las escrituras, cuando habló de las escrituras, ¿qué dijeron ellos? Dijeron, oiga, cuando hablaba de las escrituras había algo que ardía en el corazón, había algo particular, había una vida particular. Por eso, para aprender el lenguaje de la oración necesitamos las escrituras. Hoy vamos a ver qué dice el Salmo 1. Pero antes, una recomendación, vamos a seguir una recomendación que Jesús nos hace en Mateo 6, 7 acerca de cómo orar. Por eso es que la Biblia no es solamente como un manual o palabras ahí. Dice, y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Fíjense que es del lenguaje. Pero es que esto de orar no es como, ay, se manda uno ahí todo. No se refiere a que me va a memorizar y va a decir como un loro el Salmo 1. No, es algo mucho más cercano. Es un privilegio, una responsabilidad. El Padre Nuestro, y lo vamos a ver, cómo es la oración que el Señor nos dejó para que aprendiéramos a orar, está conectado con el libro de los Salmos. No sé si cuando leen los evangelios se van a dar cuenta que muchas de las veces que el Señor Jesús habla de oración, o por ejemplo, aún en la cruz, menciona las palabras de los salmos.
casi literalmente. El Señor Jesús, el libro que más citó, el libro de los Salmos, porque Él sí se sabía el lenguaje de los Salmos. Los Salmos tienen algo en particular que quiero rescatar y queremos rescatar en esta comunidad. Cuando los Salmos nos enseñan a orar, también nos enseñan a decir, está bien sentir. Porque a veces pensamos que la oración es el lenguaje. ¿Ustedes no han visto lo mecánico que es uno cuando está hablando en otro idioma? A veces. Que de lo más difícil es como expresar los sentimientos profundos. Por eso los salmos nos van a ayudar a eso. Porque está bien sentir. Porque a veces estamos enojados y aún así oramos. Porque a veces queremos hasta venganza. ¿No han leído algunos de esos salmos? A veces despreciamos al vecino. Está en el libro de los Salmos. A veces nos sentimos tan tristes que no queremos levantarnos. Está en el libro de los Salmos. Vamos a ver entonces que los salmos nos ayudan a ver esas particularidades que tiene el alma nuestra, esos sentimientos y cómo la oración y los sentimientos van unidos en ese lenguaje para comunicarnos con Dios. Veamos qué nos dice el Salmo 1, que en particular hoy traigo para dedicar a todos los que son padres. Ese salmo también está para todo el mundo, pero en particular hoy, allí en casa también, para los que somos padres. Dice el salmista ahí, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche y medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. En cambio, los malvados son como la paja arrastrada en el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Vamos a ir poco a poco meditando en las palabras de este salmo. Este salmo es una reflexión y menciona que en la vida solo hay dos formas como seres humanos de acercarnos a la experiencia espiritual. Solo hay dos caminos. Son dos caminos, dos formas diferentes. Habla de una persona que es como un árbol plantado cerca a un río, que da mucho fruto. El otro es como la paja, como lo que queda del trigo, literalmente es el término que está ahí, que se lo lleva y que no tiene raíces. Pero este salmo empieza y dice, dichoso el hombre que, en otros dice, bendito, bienaventurado, feliz. ¿Qué es eso? Eso de ser dichoso, de ser bienaventurado, de ser feliz. La palabra bendecir tiene dos términos en el hebreo. Lo digo porque es importante distinguir. La palabra Baruch, que significa bendecido, que tiene el favor de Dios, que cuenta con su beneplácito, con su presencia, con su dirección, con su protección.
es un término, pero no es el que está aquí. La otra palabra es asrei, significa también bendecido, pero es más bien lo que las otras personas dicen cuando ven a un bendecido. Dicen, uy, la vida de ese sí que le va bien. Eso sí es vivir, ¿sí? Este es el sentido, esta es la palabra que es la forma deseable de vivir. Eso sí es tener una buena vida. Es lo que dice allí. Y esa buena vida, si miran el texto, depende de 3 decisiones. ¿Cuáles son esas 3 decisiones? Inclusive hay cosas que tenemos que decidir no hacer. Hay 3 cosas. En primer lugar, ¿qué es? El que no sigue el consejo de los malvados. Otra cosa, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos. No sé si se dan cuenta que hay una progresión ahí. El que tiene ese tipo de vida tiene que decidir varias cosas. La primera, que no sigue el consejo de los malvados. No le pone atención a las que no escucha el consejo de los malvados. Aquí, ¿quiénes son los malvados? El término aquí, malvados, es una expresión que en hebreo significa, es como aquellos que miran el mundo, y cuando miran el mundo, algo como lo que está pasando hoy, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Que tienen, malvados aquí es que no tienen un criterio adecuado, tienen la razón afectada. Están en oscuridad, a lo malo lo llaman bueno. Aquí básicamente dice, si tú quieres tener ese tipo de vida, ojo papás, obviamente hijos, mamás, todo, pero tienes que decir, ojo con escuchar ese tipo de consejos. Pero no solamente es eso, dice, el que se detiene en las sendas, en la senda de los pecadores. Es un grado más de compromiso. Quiere decir, no solamente escucha, sino ya empieza a hacer cositas que no están tan bien. Empieza a pecar. ¿Saben la palabra pecar? Y ahí ven en la figura. La palabra pecar en este contexto significa no dar en el blanco. Si usted tuviera un arco, no, mejor dicho, no le da. ¿Saben cuál es el blanco, el que hay que darle? ¿Cuál es? El Señor Jesús nos lo enseñó bien claro. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. O sea, pecar es errar en amar a Dios sobre todas las cosas. Errar en amar al otro como Dios quiere que lo amemos. Quiere decir, bueno, no solamente que está escuchando las cosas que no debe escuchar, sino, mire, usted no está amando a las personas como Dios, o a Dios como Él quiere que le amemos. Y no solamente eso dice, sino que, ojo, con cultivar la amistad con los, ahí dice blasfemos. Y uno dice, uy, no, es como escarnecedores. Y uno dice, uy, es como lo peor, escarnecedor debe ser el que atraca, el que vende drogas, no se debe ser. El término no significa eso. El término significa aquel que obedece, que la lealtad está
determinada no por Dios, sino por lo que la gente dice afuera. También escarnecedor, dice, el término significa aquel que sabe que es bueno, pero hace lo malo. Aquel que sabemos que es lo correcto, pero sin embargo, escogemos hacer lo malo. Dice, ojo con eso. Para aprender el lenguaje de la oración, tenemos que tener claro eso. Que en la vida hay dos caminos, solo existen dos. Eso no es ahí como que sí, no, dos caminos. Bienaventurado, eso sí es vivir. Pero para eso yo tengo que decidir, ojo, no voy a escuchar lo que la gente dice, lo que es la corriente. No solamente eso, sino que tengo que revisar si estoy amando bien a las personas. Si estoy dando en el blanco. En tercer lugar, ojo, si yo sé lo que es bueno, ojo con hacer lo malo. Es lo que tengo que tener cuidado. Pero para eso también dice, ojo, el bueno, tener una buena vida es el que se cuida de eso. No hace eso, pero ¿qué sí debe hacer? ¿Qué hace el hombre o la mujer que tiene una buena vida? ¿Qué sí hace? ¿Qué sí debe hacer? Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Sino que la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. ¿Saben cuál es la palabra aquí para ley e instrucción? Torah, que significa la instrucción de Dios, la enseñanza de Dios, la palabra de Dios. Hay una simetría ahí en el texto, dice, se deleita y medita. Pero el texto también dice, en la medida que medita, se deleita más. No solamente le gusta, se deleita, medita. Y en la medida que medita, se deleita. ¿Saben que en cuanto al término, es muy importante? El término meditar viene de la palabra hebrea hagá, que significa, tiene varios usos en el hebreo. Uno es como ese pequeño sonido que hacen los polluelos de todas las aves cuando están recién nacidos. Es como un pequeño sonido que hacen. También se usa para el sonido que hacen ciertos animales, como ejemplo los osos, cuando están comiendo, que es como un... Y hablando del ser humano, significa cuando están recitando, cuando están hablando, cuando están mental o verbalmente. Meditar significa eso. Algunos dicen rumiar. Sí, ellos no ponen por ningún lado las vacas, pero es el sentido de estar ahí. La palabra. Hablar en la mente, estar constantemente. Es decir, enfocar la atención para que esas palabras se vuelvan parte de nosotros. El énfasis que hacemos aquí como comunidad en meditar no es en meditar en cualquier cosa, es en la palabra. Yo espero que esta semana ustedes lean varias veces con calma, respirando tranquilos el Salmo 1, así como palabrita por palabrita, una y otra vez, hasta que esas palabras vayan penetrando y nos vayan transformando. Aquel que medita, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, lo hace prosperar.
La pregunta es, ¿quién no quiere eso? Es muy interesante. Hay un detalle que nosotros no lo captamos tanto en español. La misma palabra allí, que prosperar, es el que se planta. Cuando vimos de los malos, es el que se planta y hace lo de los malos. Pero aquí no es el que se planta en eso, sino el que se planta en la palabra, el que insiste, insiste, insiste. Este poema habla de cómo plantarse en la palabra. Así como plantarnos en las cosas que dice la gente, en las cosas que no son correctas, nos trae ruina, plantarnos en la palabra nos trae vida. Este salmo tiene el lenguaje de términos similares al lenguaje del Edén. Por eso habla de árboles, de frutos, de que sus hojas no se secan, que hay abundante cosecha. Tiene el lenguaje de Edén. Para decir es que la vida como Dios quiere que nosotros está al meditar una y otra vez, al leer una y otra vez. Esta semana, Salmo 1, una y otra vez. Así vamos aprendiendo el lenguaje, las instrucciones del Señor. La palabra éxito que aparece al comienzo es esta palabra. Este pasaje no es el único que habla de esto. Quisiera que anotaran por ahí, si lo tienen, no está en sus bosquejos. Jeremías 17:7 es un pasaje igualito. El mismo término. La cultura hebrea meditaba esto, lo tenía grabado esto mismo. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Quién quiere una vida así? Este es el que dice, ese sí tiene una buena vida. Ese sí sabe qué es vivir. Otra vez, para el pueblo del Señor, esta parte la meditaban casi todos los días. Todos los días pensaban, bendito el hombre. Papás, tenemos que hacer eso una y otra vez. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Tranquilo. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas siempre están verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Wow. ¿Quién no quiere una vida así? Esta primera parte de este salmo dice, así es la buena vida. Sin embargo, el salmo la segunda parte es un contraste, ¿cierto? Es como lo opuesto. Dice, en cambio, los necios, los malvados, son como la paja arrastrada por el viento. Como la cáscara que queda del trigo después de la cosecha. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. El meditador decide plantarse en la palabra. Los malvados no pueden permanecer, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. El Salmo termina en esta parte como empezó. Existe solo dos formas de vivir. Solo dos formas. Eso forma parte de nuestro lenguaje de oración. Solo dos formas, solo dos caminos. Hay un camino que lleva y trae bendición, trae estabilidad, trae
prosperidad en todo sentido. Y hay otro que trae dificultad, trae prueba, trae escasez. El Salmo hace énfasis en esto: el que medita tiene confianza, y el que tiene confianza obedece. Ese es también un presupuesto del lenguaje de la oración. El que medita, medita y medita, y ahí va la palabra, adquiere confianza. ¿Cuántas veces yo le pregunto a las personas, ay, ¿qué necesitas? Pastor, ore para que tenga fe. Listo. Pero creen que eso es algo así como mágico. Listo, ahí le hago la... No, tú vas a meditar en la palabra, a ir una y otra vez. Eso te va a dar la fe, la confianza. Y cuando uno tiene confianza en lo que el Señor dice, en que esto que dijo en el Salmo 1 es verdad, entonces obedezco y hago su voluntad. Este salmo termina también y dice que el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino del necio trae ruina. Aquí la clave es la palabra conocer. Conocer, yo creo que lo hemos dicho muchas veces aquí, el término conocer, particularmente en el Antiguo Testamento, se refiere a una relación muy cercana. Aquel que, como el hijo, aprende las expresiones de papá, porque está muy cercano. Pero si solo ve el papá una vez por semana, pues... Pero el hijo aprende y tiene los gestos, las mañas del papá. Así cercano. Nuevamente los discípulos, recuerden, cuando estaban con Jesús, no dijeron, Señor, enséñanos a predicar, enséñanos a hacer milagros. Él dijo, no, enséñanos a orar. Aquí es también donde nos conectamos con el Señor Jesús y los evangelios. Aquí esta palabra dice, el Señor conoce el camino, porque esa palabra es la clave de aprender el lenguaje de la oración. Es aquel que es cercano, aquel que empieza a entender cómo es que el Señor habla, cómo son los gestos de Él, cómo siente el Señor. Y esto es serio para nosotros. El mismo Señor Jesús lo dijo. Mateo 7. Yo creo que el Señor estaba pensando en este salmo y otros que hay como este. No todo, 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Cómo así? Sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cómo es que uno hace la voluntad? ¿Cómo es que uno obedece? ¿Recuerdan? Primero medita, luego tiene confianza y luego obedece. Pero el pasaje del Señor Jesús advierte, muchos me dirán en aquel día. Recuerda que este salmo termina en juicio. ¿Por qué? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás les conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. No, es fuertísimo, fuertísimo. Aléjese, porque no los conocí.
Y miren que vuelve el Señor en su forma de hablar de meditación. Verso 24 de Mateo 7 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. ¿Recuerdan esa figura? Que construyó una casa sobre la roca. Esa permanece, esa le va bien, esa no se cae. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Usa otra figura. No es el árbol plantado, pero es la casa sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, ¿se acuerdan la definición de escarnecedor? Es el que sabe que dice lo correcto, pero pues. El que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de esta enseñanza. Para terminar, este salmo que introduce el lenguaje de la oración, habla de la importancia. ¿Qué es eso? Un lenguaje, pero un lenguaje que como naturalmente aprendemos nosotros el lenguaje, el idioma en el que nos sentimos en casa, a través de escuchar las palabras del papá, a través de meditar en ellas. Crecer en oración es aprender a meditar una y otra vez, hasta que ese lenguaje ya forma parte nuestro, cambia nuestra forma de pensar y empezamos a obedecer. Una pequeña tarea para todos también. Leamos el Salmo 1, el 2 y el 3. No son tan largos. En cada salmo eso es una buena forma de meditar. Cuando estemos leyendo, pensemos, ¿de qué trata este poema? ¿De qué trata? El segundo, ¿cómo se siente el salmista? ¿Cuáles son las emociones del salmista? Porque los salmos hablan de emociones. ¿Qué pide el salmista? Y en cuarto lugar, ¿cuál es la conclusión del salmista? Eso lo podemos hacer con todos los salmos. Las preguntas son, primera, ¿qué dice, no? ¿De qué trata? ¿Qué dice este? ¿Qué se siente? ¿Qué siente el salmista? ¿Qué siente? ¿Qué pide el salmista? Y al final, ¿qué concluye? Vamos a hacerlo. Es una forma de empezar a aprender el lenguaje de la oración. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por ilustrarnos a través de este salmista, que en medio de la complejidad de la vida, pues solo hay dos formas de vivir, solo hay dos caminos. El camino del que nos sigue el consejo, el que no se detiene
en las enseñanzas, el que no convive con la maldad y el que medita en tu palabra. Señor, gracias que la promesa de aprender ese lenguaje es experimentar la plenitud, el gozo, la abundancia, la tranquilidad, la paz. Señor nuestro, ayúdanos a crecer en este lenguaje de la oración, que depende de escuchar tu voz, de repetirla, de hacer la parte nuestra. Señor, también ayúdanos y gracias por advertirnos que la vida pasa tan rápido y es tan frágil para aquellos que no están construyendo su día a día en tu palabra. En medio de las pruebas, las dificultades, no nos vamos a sostener. Vamos a enfermar, a agotar, a perder el rumbo, la alegría, en fin. Señor, gracias porque estás ahí. Y la oración es conocerte a ti. Más que una lista de pedidos, es conocerte a ti. Señor, permítenos estas semanas conocer ese lenguaje, conocerte a ti, reconocerte en nuestra vida diaria. Señor, aún en momentos de sequedad, de escasez, tener la confianza en que siguiendo tu voz encontraremos la provisión y la salida. Señor, rogamos por cada uno de los papás, de los que somos padres, porque parte de ese lenguaje es que si nuestros hijos ven que nuestra vida es como el hombre del Salmo 1, pues habrá paz, habrá provisión. Aún en medio de los problemas saldremos adelante. Señor, porque ser bendecido implica que los que comparten nuestra vida son bendecidos también. Señor, ayúdanos como padres a meditar en tu palabra, más que para responder a nuestros hijos, para que decirles cosas a nuestros hijos, para que nosotros te conozcamos más a ti y ellos también aprendan poco a poco ese lenguaje de esa relación contigo, el lenguaje de la oración. Señor, rogamos que nuestros hijos sean como el hombre que es bendecido de este salmo, como la mujer que es bendecida en este salmo. Señor, ayúdanos. Ahí está la clave. Qué bueno los cuidados, la buena comida, el buen estudio, en fin. Pero no hay nada como que nuestros hijos también aprendan el lenguaje de la oración. Sensibiliza su corazón y tal vez ellos solo inicialmente nos tendrán a nosotros para aprender ese lenguaje. Permítenos desarrollarlo contigo para que ellos aprendan. Rogamos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, antes de salir